Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Hoy estará con nosotros James Salazar, subdirector de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Como siempre, iniciaré platicando sobre la semana bursátil, donde hubo resultados mixtos. Por ejemplo, el Nikkei tuvo una alza muy importante de 3.36% para acumular 22% de rendimiento en la primera parte del año, lo cual es muy bueno. Sin embargo, en China, el Shanghai Composite tuvo una semana negativa de menos 0.59 y en el año es un índice que va en números rojos con menos 0.84. El Eurostock 600 adelantó 0.97 para tener un buen primer semestre de 7.81, que no es nada malo. El Dow Jones avanza 0.57 en la semana y cierra el año con 4.38. El Standard & Poor's muy bien, un incremento de 1.67 en la semana y 16.40 de rendimiento en lo que va del año, pero el campeón es el Nasdaq, que subió 3.3% con un incremento de 22% en lo que va del año. El peso se revaluó un poquitín, ganó 1.14%, cerró, esto es en el año, lleva una pérdida de 6.81, recordemos que empezamos en 16.99 el año y estamos cerrando esta semana en 18.10, y el petróleo alcanza máximos históricos a niveles de $84 el barril. Yo creo que esto fue lo más relevante. Sin embargo, en la agenda tenemos un montón de cosas. Creo que lo más importante fue la semana del empleo en Estados Unidos, donde salió el índice Holtz, que indicó que subieron la oferta de empleos hasta 8.1 millones cuando se esperaban 7.9, pero sube la tasa de desempleo, baja el salario promedio de 4 a 3.9%, y estos son signos también que se tomaron bastante bien en los mercados. Yo diría que el reporte fue mixto, pero sobre todo esto yo quisiera preguntarle al experto que es James, ¿qué opina sobre esta semana del empleo en Estados Unidos, sobre la economía norteamericana y el resto de los datos que salieron en la semana, que empiezan a indicar que aparentemente se empieza a enfriar esa economía, pero aún no lo suficiente para empujar a que la Reserva Federal ya se atreva a poner una fecha para empezar a bajar la tasa de interés? Adelante, James, por favor. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente, coincido contigo. Fueron reportes de empleo mixtos. Quizá el más relevante es la nómina no agrícola. Pero aquí lo que el mercado está buscando son señales de moderación y en determinado momento de enfriamiento. El mercado ya está posicionado a que le está apostando a dos recortes en la tasa de interés por parte de la Fed de Estados Unidos en lo que resta del año. Entonces, busca en cada uno de estos indicadores algunas señales de debilidad. Y en la semana, con estos reportes que tú mencionas, Manolo, efectivamente los encuentras. O sea, en la nómina no agrícola, pues, ve la parte de desempleo subiendo, las revisiones a la baja, que el gobierno es quien está generando más trabajos. En las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, incluso en las continuas, ya llevan 9 semanas subiendo. Entonces esto indica que las personas están batallando para conseguir trabajo, a pesar de que pueda haber una mayor cantidad de ofertas, mismo el sector privado. Entonces, digamos que los reportes que conocimos en la semana vinieron a reforzar y en determinado momento para cierto grupo de inversionistas consolidar esta apuesta de recortes. Empieza a cerrarse estas dos vías de que están bajando, moderándose los precios al consumidor en Estados Unidos, y al mismo tiempo se acumulan estas señales de moderación. Digo, esta semana pasada fue el empleo, pero previo a ello habíamos hablado de las ventas al menudeo, del sector de vivienda, de la producción industrial. Entonces, no para pensar en una recesión, pero sí como para hablar de una ralentización. Entonces, se están dando los elementos que el mercado considera en determinado momento incentivaría a la Reserva Federal a recortar tasas de interés. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo creo que esto sigue siendo dato dependiente. Si no me equivoco, el 16 de julio
sale el dato de la inflación de junio en los Estados Unidos y ese es un dato duro, ese es un dato que va a ser determinante para ver qué es lo que opina la Reserva Federal. Recordemos que la inflación bajó de abril del 3,4 al 3,5 en mayo, bueno, al 3,3, perdón, en mayo, y yo creo que va a ser muy importante ver si en junio sigue marcando tendencia. Esto ya le daría más elementos a la Reserva Federal para empezar a hacer alguna especie de compromiso, aunque yo creo que se va a ir con pies de plomo todavía, ¿no? Lo que es cierto es lo que dices. Los inversionistas, como bien lo decías, están viendo el vaso medio lleno y la expectativa es en un 70% de que las tasas empiecen a bajar en el mes de septiembre y quizá una segunda en noviembre o diciembre. Pero bueno, también la semana hubo muchos temas de índole geopolítico, donde lo más relevante quizá fueron las elecciones en Gran Bretaña, que se celebraron el 4 de julio y ese mismo día, ya en la noche, ya se sabía quién había sido el ganador, ya hay un cambio de primer ministro en Gran Bretaña. ¿Cómo viste? ¿Cómo ves que los laboristas regresen al gobierno después de 14 años de control por parte de los conservadores? Sí, digamos que no es una tarea fácil. O sea, la realidad es que Reino Unido ha estado inmerso en crisis políticas continuas. O sea, en estos 14 años de gobiernos del Partido Conservador tuvieron 5 primeros ministros distintos. Y bueno, hay una problemática muy fuerte, una mala relación con la Unión Europea, problemas fiscales, problemas de inflación. Llegan los laboristas, han generado tanto furor, o sea, que incluso tuvieron una victoria muy aplastante, muy parecida. Recordarás en su momento cuando con el triunfo de Tony Blair, que generó bastante expectativa. Digo, llegó en un tumulto distinto, pero entonces digamos que peor ya no podían estar los ciudadanos de Reino Unido en términos políticos. Y bueno, y sanar estos vínculos en términos generales sería el primer elemento a realizar por parte de los laboristas, en este caso el nuevo primer ministro Starmer. Y bueno, y esto ayudaría a tratar de generar un poquito de ánimo y de optimismo sobre la economía británica. ¿Tú crees, James, que habría una esperanza de que reconsideraran su decisión del Brexit y cómo se tomaría en Europa? Yo sé que es algo muy difícil y muy complicado, pero se antoja como que la puerta se medio abrió, ¿no? Sí, sí, exactamente, bueno, o al menos una ventana, ¿no? De ahí de oportunidad. Está difícil, pero es un buen pretexto para tratar de entablar un nuevo rumbo. O sea, si en determinado momento, a 2, 3 años, la situación no mejora, pues puede ser utilizado como pretexto que esto se debe al Brexit, que había que reconsiderar esta situación. Entonces, no la descarto, pero de muy corto plazo lo veo todavía muy difícil. De acuerdo, James. Ahora tenemos, bueno, hoy se están celebrando las elecciones de la segunda vuelta en Francia. Se supone, todavía no tenemos los resultados, que le va a costar mucho trabajo a Marine Le Pen el contar con la mayoría absoluta, de tal manera que lo más seguro es que tengamos un gobierno compartido en Francia después de que sepamos los resultados de esta segunda vuelta en las elecciones. Sí, incluso habíamos observado hace 2 semanas el impacto negativo que esto estaba generando, las dudas en los mercados financieros, sobre todo en renta variable. Lo veíamos con caídas fuertes en la bolsa de Francia y con efectos negativos alrededor del mundo. Como bien mencionas, parece ser que no va a poder contar con la mayoría absoluta, pero ojo, o sea, lo que va a pasar es un Congreso dividido. O sea, no es el peor escenario, pero sigue siendo un escenario malo. O sea, digamos que no le salió del todo la apuesta a Macron a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias en Europa. Y esto pues, va a dificultar toda la agenda de Francia. O sea, y hay un inconveniente fiscal ahí todavía importante. Entonces va a estar una especie de parálisis. O sea, no es el peor escenario, pero es un escenario que como quiera luce muy complicado para Macron, quien seguramente va a estar navegando sin grandes tumultos de aquí al 2027, ¿no? Oye, vamos a terminar con México. Yo veo la economía mexicana creciendo más despacio de lo que lo hizo el año pasado. Todavía no tenemos datos del segundo trimestre. El primer trimestre pues no fue bueno, 1,9, cuando veníamos de un 3,2 el año pasado. Yo creo que el segundo trimestre también va a estar abajito del 2%.
pero bueno, pues eso es lo que tenemos. Sin embargo, hubo un evento muy importante en la semana que fue el nombramiento de 4 nuevos miembros del gabinete de la señora Sheinbaum, para acompañarla en su gobierno a partir del 1 de octubre. Yo, por lo que pude observar, esto no generó ninguna alteración en los mercados. Creo que los nombramientos en términos generales fueron bien recibidos. ¿Tú tienes algún comentario al respecto para ya dar por terminado el programa, mi querido James? Sí, digamos que eso es una buena noticia, que los mercados no se hayan preocupado. O sea, tampoco fue algo que haya generado euforia, pero el hecho de que se hayan mantenido tranquilos a nosotros nos viene bien, a nosotros como analistas y en términos generales como seguidores de los mercados financieros. Ahora, hay la percepción de que este nuevo paquete está más cargado al presidente López Obrador. O sea, es personas más cercanas a él. Entonces pareciera que están cubriendo como cuotas de partido en estos nombramientos, pero sin caer en los casos extremos de funcionarios que a lo mejor no tengan las credenciales técnicas. Pues sí, con excepción de Harfush, yo creo que los demás sí eran muy cercanos al presidente López Obrador. Pero bueno, es lo que tenemos. Faltan muchos nombramientos muy importantes. Falta Pemex, Comisión Federal de Electricidad, falta el secretario de la Defensa, el de Marina, en fin, faltan todavía muchas cosas importantes. Entonces, bueno, pues habrá que ver esto. Llama la atención el nombramiento del señor Delgado en educación pública, como que se necesitaría ahí un perfil más de académico. Sin embargo, yo creo que es un buen nombramiento porque finalmente en la Secretaría de Educación el problema es político al tener que lidiar con sindicatos tan fuertes, ¿no? Entonces, ojalá y el señor Delgado sea capaz de contener a ese sindicato que además es el responsable de la pésima nivel de educación que tenemos en México, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que De acuerdo. tenemos. Muchísimas gracias, James. Te lo agradezco muchísimo, pero sobre todo les agradezco a todos ustedes que estén con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.